Bueno, mi gente, quería deciros que, mira, mejor porque desde aquí se ve la luminosidad. Vamos a enseñaroslo a cámara. Y como decía Paracelso, este es el que flotaba, ¿os acordáis? ¿Veis que se está poniendo blanco? Vaya, que queda nada para que se ponga blanco del todo. Entonces, como decía Paracelso, cuando esté blanco entero, procederá a la eclosión, si no le ayudamos. Y ya podríamos abrirlo. Todavía le queda un poco, porque dice que tenía que estar completamente blanco. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo os lo explico. Resulta que pasa lo siguiente. Para que blanquee en condiciones, el agua tiene que estar en lo posible transparente. ¿Por qué? Porque es un proceso de purificación y con mierda no se puede purificar. Si quieres una explicación científica, yo te la doy. Para blanquear, ¿cómo se blanquea mejor? ¿Con algo transparente que le llegue a tu materia? ¿O con algo que ya tiene una coloración que va a hacer que no le dé los rayos como le tenga que dar? Como es una guarrada vaciar el agua, hay que echarla en una botella desechable. ¿Qué quiere decir desechable? Que nada más que esté aquí lo tiramos, porque huele a mierda. Yo no sé cómo saldrá esta tanda, o si saldrá algo, pero desde luego, si queréis seguir haciendo homúnculos, ya podéis suscribirse hasta que me dé, por ejemplo, un mínimo de cotización de 300, 400 euros, que me pueda comprar un traje en condiciones. Porque no veas, si no llego a tener esto, se me meten los bichos en los ojos.
cambiamos 2 veces de sitio. Había un pestazo que no vea. Me huelen las manos a mierda a día de hoy. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que si voy a beber un vaso de agua me perjudica en la salud porque me corta la cana. Si voy a comer algo, igual. Tengo que coger a mis hijos. Tengo que estar dentro de la casa. Que dentro de la casa también ha llegado el olor, no sé cómo. Entonces, con 300 o 400 euros yo me compro un traje hasta abajo del todo. Si no desechable, que me pongo una lavadora de segunda mano al lado, yo qué sé, pero nada puede entrar en la casa, tío. Eso es un pestazo que te caga. Además lo pasé mal y lo tuve que hacer rápido porque me estaban comiendo los bichos vivos. ¿Os acordáis el traje donde se quedaba descubierto? Con las piernas, ¿verdad? Pues mirad. Picadura al canto. Picadura al canto. Picadura al canto. Aquí, guau. Es que ellos me han comido pues por todos lados. Y eso es de las mierdas que salen del caldo. Ten en cuenta, por eso decía Paracelso, que se creaban monstruos. Estamos trabajando con energías negativas, ¿vale? Y al trabajar con energías negativas, pues se nota. Ahora aquí empezamos a trabajar las positivas. Entonces hay que quitarle y desechar lo malo y darle la luz, lo bueno. Para que, entonces es como un juego de vamos a equilibrar. Aquí empieza el equilibrio. Como empieza el equilibrio, da lugar a la conciencia. Es decir, en el momento que esté translúcido todo, va a salir un ser consciente. Entonces todo tiene lógica. Esas energías se van a transmutar en materia. La energía que contiene el sol se está transmutando en materia porque está dejando blanco la membrana del homúnculo, que es donde se gesta la vida. Por eso en alquimia se habla siempre entre líneas. Fíjate qué rápido, solo pasa un día, ya se está blanqueando. Y es lo que decía Paracelso. Pero claro, Paracelso no se refería a la clara del huevo, como te están dando a entender, que entonces eclosiona. Es el ejemplo que te ha puesto, pero se refería a esto. ¿Y por qué sé que no me estoy equivocando? Coño, porque te ha dicho que lo tienes que poner 40 días. Y dice, los 40 días el homúnculo total. ¿Cómo sabes cómo está el homúnculo si no lo abres en 40 días? ¿Cómo le vas a dar el arcano de la sangre si no lo abres en 40 días? Te habla también de un matraz, mater, continente. Pues ya está, relaciónalo, el elemento agua, joder, que es lo que estamos poniendo aquí. Y por eso os digo, yo lo veo, viene la intuición y salen los resultados. Ya lo estáis viendo. El que me quiera decir, no, pero es que los homúnculos esos que tú has hecho no ha salido nada. Espérate, ¿cómo que no ha salido nada? La ciencia decía que no se podía hacer nada. Y fíjate que ponemos un huevo sin fecundar y mira qué color tiene. Y los fecundados tienen otro color. Los fecundados salen cosas con membrana y organismos dentro. Eso no lo ha reconocido la ciencia, eso te lo está reconociendo aquí la cabaña del druida, poniéndote una forma de proceder que si la llevas a cabo te van a salir los mismos resultados que yo. Por lo tanto es ciencia. Empecemos. Para quitar el agua, simplemente vale con poner un tubo a hacer y ya empieza a echar el agua. ¿Cuál es el problema? Tiene que ser hasta venenoso eso, porque eso está echando un pestazo que no veas. También me conviene ir limpiándolo, porque así el pestazo es menos. Siempre que lo limpiemos y desechemos agua, lo vamos a hacer como la pecera, el 70%. Y vamos a echarle siempre el arcano de la sangre. Como yo ya tenía recolectado, ¿os acordáis? Herida 1 aquí, herida 2 aquí, ya me recolecté lo suficiente, simplemente voy a echarlo de los recolectados. Solución,
para no hacer eso que es tan venenoso. En vez de hacerlo con la boca, tenéis aquí para echarle presión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrirlo. Hemos llegado a la tercera fase ya. La primera fase era la germinación, la segunda la gestación, llegando a la putrefacción, el negro, como decía Paracelso, y la tercera es el blanqueamiento. ¿Vale? La cuarta, ¿cuál es? El nacimiento del homúnculo. Cumpliendo con todas las fases alquímicas de la gran obra: gestación, nacimiento, desarrollo, reproducción. Y muerte, claro, pero todavía no se nos ha muerto el homúnculo, eso sería la quinta fase. Como esto se va a poner asquerosamente perdido y no hay necesidades, así que limpiamos menos. Además, yo no quiero filtros, esto es para filtrar, yo no quiero filtros, yo quiero que lo atrape todo. También se podría quitar, pero en este caso, así que va a hacer menos miedo. El extremo se pone en la botella. Y una vez que lo tengamos, esto mientras más al fondo mejor, pero no os coléis porque nos llevamos los homúnculos. Ahí. Por eso digo que hay que dejarle un 70% de agua, porque es que si no lleváis los homúnculos, señores. ¡Jo, qué pestazo! Vas a venir al árbol donde vi a un hombre ahorcado que a 3 hizo morir. ¿Os habéis fijado que ya no tenemos moscas ni nada de eso, no? Hemos acabado con la fase de putrefacción al llegar al blanqueamiento.